Podemos hablar también sobre la manipulación de los calendarios, de los instrumentos para medir el tiempo y la percepción del tiempo mismo. Desde que nacemos, estamos sujetos a sistemas diseñados por el ser humano para medir el tiempo. Nos volvemos esclavos de nuestros relojes y del calendario. Desde pequeños, dependemos de horarios que tenemos que cumplir, por ejemplo, en la escuela. Y posteriormente en el trabajo. Tenemos los usos horarios del meridiano de Greenwich. Usamos el calendario gregoriano y la semana de 7 días. ¿Cómo empezaron a contar el tiempo y a seguir calendarios en la antigüedad? Con el movimiento del Sol, de la Luna y las estrellas. Los astros que se han visto siempre en el cielo y que se mueven de manera cíclica. La misma naturaleza nos da una referencia para saber en qué momento del día o noche nos encontramos, viendo el cielo y siguiendo el movimiento del Sol y la Luna sobre la Tierra. Pero en la actualidad, y desde hace siglos, estamos acostumbrados y educados para seguir horarios establecidos, estar al pendiente de nuestros relojes y cumplir con una rutina de ciertas horas de trabajo obligatorias, diariamente. Las personas siguen patrones y tendencias predeterminados, marcados en el calendario. Muchas de las actividades o cosas que hacemos, las realizamos sin reflexionar por qué las hacemos. Esas tendencias pueden ser calculadas y explotadas por las élites. Estamos en una cultura del tiempo jerárquico. El estatus a veces se define en términos de qué tan valioso es el tiempo de una persona. A los que son pobres de tiempo se les hace esperar, y a los temporalmente privilegiados se les espera. Entonces la misma cultura nos enseña que el tiempo es dinero. Al parecer, eso es para lo que sirve el calendario. Dependemos del calendario y las fechas para saber cuándo nos pagarán, cuándo debemos pagar y tener todo programado. Algunos le llamarán orden, organización, planeación. Pero si analizamos lo que pasa con el calendario, que es un programa donde tenemos ya establecido todo lo que debe suceder, nos daremos cuenta que eso influye en la cultura y la sociedad, como si nos dictaran qué hacer. Desde la revolución industrial, con los cambios en los medios de producción y la transformación de la sociedad, tal parece que las personas podían verse como simples obreros, para trabajar en las fábricas, a los cuales se les debía instruir y preparar desde pequeños. Lo anterior parece que se ha implementado en las instituciones de gobierno y en las empresas, hasta nuestros días. Curiosamente, el horario en la escuela se parece al horario laboral. También el lugar en el que los estudiantes se sientan y la posición del maestro, como si él fuera el jefe en una fábrica, dando indicaciones. Es algo que viene de la era industrial. ¿Será que desde la niñez nos acostumbran a todo esto para dar nuestro tiempo y vida a cambio de un salario? El tiempo se ha dividido para todos nosotros en muchas maneras. Algunas pueden tener sentido y otras no tanto. Muchos trazos y divisiones de tiempo tienen un significado astronómico que parece correcto. Por ejemplo, el ascenso y descenso del Sol y la Luna nos da un ciclo diario. El patrón de lunación nos da un ciclo mensual. La interacción del Sol y la Tierra con los cambios de clima, así como la posición de las estrellas, nos dan un ciclo anual. Todo lo demás establecido en relación al tiempo fue hecho de manera arbitraria por el hombre. Por ejemplo, el segundo como tal no aparece en ninguna parte de la naturaleza. Pero a veces se afirma que se parece al latido del corazón, aunque el ritmo del latido del corazón cambia constantemente. El minuto, que lleva el nombre de Min, el dios lunar y de la fertilidad en la mitología egipcia, que para los griegos era el dios Pan. También es un ciclo inventado sin un paralelo real en la naturaleza. La hora, que lleva el nombre de Horus, el dios egipcio del cielo, que divide los días y las noches en 12 partes iguales. Es un mito antiguo,
pero no un ciclo que se encuentra en la naturaleza. Luego tenemos la semana, también un ciclo antinatural. En cualquier lugar del mundo, prácticamente los últimos 7 días serán casi iguales a los próximos 7 días. Cada 7 días, la población mundial repite el mismo programa durante toda su vida. Todo ha sido establecido de esa manera, desde las escuelas, la semana laboral, los pagos, hasta los programas de televisión, siguen ese patrón. Los fines de semana es el descanso, las fiestas, los deportes, el entretenimiento. Pero volverá el lunes y toda la secuencia se repetirá. Estamos sujetos o atrapados en este patrón semanal que nos mantiene distraídos. Entonces, esto de la manipulación del tiempo está diseñado así, como parte del control de la población mundial. Podría estar relacionado a la época del colonialismo y posterior imperialismo. Después del colonialismo, la industrialización europea, las exploraciones geográficas y misioneras generaron un imperialismo europeo, donde potencias de aquel continente y otras fuera de Europa querían dominar a otros estados mediante la fuerza militar, económica o política. Esto se vio más claro a finales del siglo XIX, lo que provocó cambios en las sociedades. Entonces la semana de 7 días se puede ver como una imposición, al igual que las vacaciones de cada año, el tiempo mecánico y la jornada laboral mercantil. Pero si revisamos la historia, nos daremos cuenta que viene de tiempo atrás. La palabra calendario viene del latín calendarium, que era como los romanos le decían a los libros de contabilidad. Calendarium viene de calendae, o sea, calendas. Los romanos medían el tiempo en ciclos lunares. El primer día de cada mes, luna nueva, en el calendario juliano, cristiano primitivo, se llamaba calendas. Era cuando se tenían que pagar las cuentas y deudas. Si analizamos el calendario, nos daremos cuenta de algunas cosas extrañas. Septiembre significa 7, pero es el 9º mes. Octubre significa 8, pero es el 10º mes, y así sucesivamente. Marzo lleva el nombre de Marte, el dios romano de la guerra. Julio y agosto llevan el nombre de los emperadores romanos Julio César y Augusto. El calendario que usamos se llama gregoriano, en honor al Papa Gregorio XIII. Antes del calendario gregoriano se usaba el calendario juliano, en honor al emperador Julio César. Los romanos tenían un calendario de 10 meses. Julio quiso hacer un cambio permanente de república a imperio, con él mismo como el primer emperador, y entonces decidió cambiar el calendario. Para hacer el cambio durante el año 46-45 a.C., Julio tuvo que tener un año de 445 días. Ese año se apodó como el año de confusión. Julio César no vivió más allá de los idus de marzo del año 44 a.C., cuando fue asesinado por lo que había hecho. Los idus de marzo en el calendario romano correspondían a los días 15 del mes de Martius. El imperio prevaleció. Julio César fue seguido por César Augusto, quien hizo un nuevo cambio en el calendario. Vio que Julio había cambiado el nombre del mes quintilis a julio, por lo que Augusto cambió el próximo mes sextilis a agosto. Sextilis solo tenía 30 días, mientras que Julio tenía 31 días. Pero Augusto quería que su mes renombrado, agosto, fuera tan largo como el mes de julio. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el día 29 de febrero, que ya era el mes más corto, y lo agregó a su mes. Por eso julio y agosto tienen 31 días y febrero solo 28. Así es como empezó el calendario, por motivos arbitrarios e imperiales. En el año 321 después de Cristo, el emperador Constantino I el Grande implantó la semana de 7 días,
copiada del calendario lunar de los mesopotámicos, que establecieron la semana de 7 días, basándose, supuestamente, en los planetas, incluidos el Sol y la Luna, que se podían observar. La semana de 7 días nunca se correlaciona perfectamente con ninguno de los meses, excepto cuando el 1 de febrero cae en lunes. Entonces habrá 4 semanas perfectas de 7 días en un mes. Las culturas antiguas usaban calendarios de 13 lunas y 28 días, y el día adicional, el 25 de julio, lo celebraban como el día fuera de tiempo, que es cuando la gran estrella ascendente Sirio alcanza su punto máximo. Los mayas, los incas, los egipcios, los druidas, los polinesios y muchas otras culturas usaban calendarios lunares de 28 días. Todavía existen pueblos nativos que se rigen por el tiempo lunar y están más en sintonía con la naturaleza, porque están operando el mismo flujo de tiempo y energía. En 1572, el Papa Gregorio anunció que se introduciría un nuevo calendario, el calendario gregoriano, y se estableció en octubre de 1582. Fue algo que se implementó para todo el mundo, de manera arbitraria nuevamente, y afectó a toda la humanidad. Tienen sintonizada la mente humana a este flujo de tiempo creado de manera artificial, cuando miramos un reloj o hacemos planes a futuro con un calendario. ¿Dónde queda el punto cero desde el cual toda la gente del mundo afina sus relojes? Es solo Greenwich, en Londres, Inglaterra. ¿Y cuál fue la inspiración del calendario gregoriano? El usado en Babilonia. Entonces, el calendario gregoriano no fue nuevo ni original. El primer día de este calendario es el 1 de enero, fecha en que eran asignados los cargos públicos en el Imperio Romano. Es un año de 12 meses, de horas de 60 minutos y días de 24 horas. Los meses están mal ajustados, ya que unos son de 30 días, otros de 31 y otro de 28 o 29 días cada 4 años. Se ajusta, pero la motivación no era una medida sensata de tiempo. La idea era desconectar la conciencia humana del tiempo de la luna, o sea de la naturaleza, y el calendario gregoriano eliminó la 13ª luna. Debería haber 13 meses de ciclo de luna de 28 días, pero más bien tenemos 12 meses y 12 ciclos lunares. Se dice que la élite poderosa aún maneja sus calendarios con el tiempo lunar, otra razón que coincide con su obsesión con el número 13. Si revisamos las fechas establecidas como festivas en un calendario, veremos que ya todo está programado para que esos días la gente haga lo que nos dicen que tenemos que hacer. Así sean celebraciones, eventos anuales en ciertos meses, fechas conmemorativas, etc. Todo está ahí y es como se debe ejecutar y se vuelve a repetir año tras año. Se acercan estas fechas y toda la población debe actuar de manera preestablecida. Y también conmemoramos las fechas personales que desencadenan emociones cada año. Pero debemos estar conscientes que el calendario gregoriano es arbitrario e irregular. Al usarlo, casi nunca pensarás en ningún factor natural. No pensarás en las estaciones o en la luna cuando usas este calendario. Es como si este calendario estuviera hecho para mantenerte desfasado o desconectado de la naturaleza. Es fácil pasar por alto una medida desigual o irregular en el tiempo, porque no podemos tocar o ver el tiempo. Todo esto claro que puede afectar nuestra mente y lo que hacemos diariamente. El calendario gregoriano repite su programa cada 28 años. En cualquier segmento de 28 años, siempre habrá exactamente 7 días y 7 años bisiestos. Tal vez estos son ciclos de 28 años a los que hay que poner atención y ver qué está sucediendo en el mundo. Si sucedió un evento importante en una fecha, ver qué pasa 28 años después o qué sucedió 28 años antes,
y ver si se repite otro suceso relevante. La esencia femenina se ha asociado durante mucho tiempo con la luna, en gran parte debido al ciclo menstrual de 28 días de la mujer. La medida de la luna, de luna nueva a luna nueva, se llama ciclo sinódico y tiene una duración de 29.5 días. Sin embargo, el ciclo lunar sideral, que mide la luna desde donde reaparece en el mismo lugar en el cielo, tiene solo 27.3 días de duración. Entonces, 28 días, ya codificados en los ciclos biológicos de las mujeres, es el ciclo lunar promedio. Esto no es una coincidencia. La ovulación es aproximadamente 14 días antes de la menstruación, medio ciclo. Entonces, en la antigüedad, las mujeres de todo el mundo, generalmente, tenían la menstruación alineada con la luna nueva y la ovulación alineada con la luna llena. Las sociedades antiguas a menudo celebraban ceremonias mensuales de fertilidad, en honor a la luna y a la feminidad. Los que miden el tiempo por el sol y calendarios solares dicen que es mejor. La etimología nuevamente apunta hacia los iluminados y su adoración al sol. El antiguo calendario maya es un poco más preciso que el calendario gregoriano que usamos hoy. Calcularon la órbita lunar de la Tierra con una precisión increíble. Los mayas podían predecir con precisión los eclipses solares y lunares. Tenían un conocimiento asombroso de la astrología y las estrellas. El calendario maya mide ciclos de expansión de la conciencia y cumplimiento de los propósitos de la vida. Medir así los días que pasan cambia la forma en que uno piensa en la vida. Las sociedades modernas tienden a ver el tiempo como una bomba de relojería hasta que mueren, un mecanismo de relojería de engranajes estandarizados, que giran hasta que envejecen, se oxidan, se vuelven inútiles y dejan de girar. Los mayas creían que toda la vida era una evolución espiritual y una expansión de la conciencia con un propósito, por lo que cada día se correlaciona como tal. Los mayas registraban las posiciones de las estrellas y tenían conocimientos matemáticos. Cuando supuestamente se descubrió América, según la historia oficial, y los españoles llegaron a la península de Yucatán, descubrieron a los pueblos mayas, aunque muchos lugares y ruinas mayas son de mucho tiempo antes. Y se dieron cuenta que los mayas tenían un calendario mucho más preciso que el juliano. Al analizar el calendario maya, se percataron de que el calendario juliano estaba desfasado por 10 días. Posteriormente, los evangelizadores católicos en esa zona, por órdenes de Fray Diego de Landa en 1562, quemaron un número incierto de códices y documentos mayas, bajo la acusación de supersticiosos e idolátricos, convirtiendo en ceniza siglos de literatura maya. En esos pliegos largos de papel estaba la historia, la cuenta de los días, las guerras, el conocimiento del movimiento de las estrellas, la frecuencia de los eclipses y las profecías de los dioses. 10 años después, en 1572, llegó el Papa Gregorio XIII y declaró que su primer acto como Papa sería corregir el calendario juliano. El Papa Gregorio XIII compensó los 10 días que le faltaban al calendario juliano. Y 10 años después, en 1582, promulgó la reforma en Europa, y el calendario juliano fue conocido desde entonces como el gregoriano. El calendario gregoriano se convirtió en el estándar mundial. Y así es como se ha manipulado el tiempo y los calendarios, desde siempre, de forma totalmente arbitraria. Si te gustó el video, suscríbete a Naof, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes.